Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo 5, argumentación. Y bueno, en este sentido, pues bueno, también la bienvenida a nuestra primera semana, en la cual trabajaremos la unidad argumentos y textos argumentativos. Pues me presento, soy Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estaré acompañando a lo largo de este módulo como su asesor virtual. ¿Sale? Bien, pues bueno, para empezar, ahorita vamos a ver la intención y los temas que vamos a ver en este espacio. De recordar, como parte precisamente de las reglas que debemos de llevar a cabo en el ámbito de la comunicación virtual, pues es importante que cuando nosotros, bueno, manejemos en la plataforma o a través del correo electrónico, usemos el saludo para presentarnos, ya sea ante nuestros compañeros, ante nuestro asesor o ante nuestro tutor. Manejarlos en ese sentido, pues bueno, de manera cordial, evitar comentarios y groserías y pues bueno, también estar y ser abiertos y respetuosos de las posturas de sus compañeros. Ya dado esto, porque vamos a estar trabajando con foros y en ese sentido pues, se les va a pedir que repliquen en algún momento la participación de alguno de sus compañeros. Esto siempre se pedirá que sea desde la manera más respetuosa posible. En el ámbito de la comunicación en general, pues bueno, el manejo o el buen uso de la ortografía, si tienen por ahí dudas o de función de cómo se escribe una palabra, y no tengan una clara información al respecto, con toda confianza pueden solicitar, ya sea a través de la mensajería o por correo electrónico, pues bueno, para apoyarlos. Entonces, manejar correctamente la ortografía, no difundir información ajena en los foros, tratar de no incluir imágenes, dado que esto puede dificultar la comunicación, dado que la función de la plataforma no está para compartir imágenes. Y pues bueno, procurar no usar abreviaturas ni modismos, dado que esto puede malversar la comunicación. Asimismo, procurar ser breves y concisos. Dentro de las responsabilidades y derechos, pues está el asunto de dar crédito siempre que se requiera a la fuente de información, ¿sale? Si tienen dudas al respecto de esto, para eso estamos, para resolver sus dudas o los comentarios que tengan al respecto. Entonces, en ese sentido es importante siempre, aunque no copiemos literalmente una información de una fuente, es importante dar crédito de esa fuente que nosotros hemos consultado, sobre todo porque pues el conocimiento o tomar esos datos no nos vinieron de la nada, entonces hay que dar crédito de manera pertinente. ¿Sale? Y bueno, ahorita lo abordamos más puntualmente. Bueno, entonces el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades integradoras de la semana 1, los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. ¿Sale? Bueno, para entrar con la primera actividad, escribir con los argumentos, vamos a partir de una pregunta detonadora que el día de hoy, pues, es importante. ¿Qué es un argumento? Esta, pues, en sentidos generales, va a ser la unidad con la que trabajemos todo el módulo en sus diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera, pero también en sus aplicaciones. Entonces, es muy importante que nos vayamos familiarizando. Ya tal vez lo han usado el argumento, pero no identifican exactamente cómo es. Entonces, en ese sentido, pues bueno, cabría poner atención en ciertos detalles para irlo presentando. La primera actividad se llama los argumentos del ensayo. Es la actividad número 1 y esta es una actividad que realizarás a partir de una plantilla que vas a descargar. Dice, entregarás un documento en un procesador de textos dando respuesta a las preguntas y los planteamientos que se te presentan a partir de la revisión de un ensayo. Leerás el ensayo, Máscaras Mexicanas, del escritor Octavio Paz. Y pues bueno, ese hay que descargarlo para poder leerlo, ¿sale? Ahorita lo vemos ya en el archivo PDF. Ajá. Después de haber realizado la actividad, hay que guardarla con la nomenclatura solicitada, dándole el nombre al archivo, a sus apellidos, su nombre y la nomenclatura M05, que significa módulo 5, S1, semana 1, AI, que significa actividad integradora, y el 1, que responde a la actividad integradora 1. ¿Sale? Bien. Los recursos para esta actividad se recomiendan a partir de la guía de la semana. Los principales en este caso van a ser el de argumento,
Este recurso te permitirá identificar qué es un argumento y cuáles son sus características. Premisas y conclusiones. Este recurso te permitirá identificar palabras que indican cuando una proposición o enunciado funciona como tal. Y recurso, afirmación, opinión, que te permitirá también identificar que cuando estás viendo o leyendo una opinión o afirma o postura, o por el otro lado, cuando te solicitan que tú expreses tu postura o tu opinión, ¿qué necesitas hacer al respecto? ¿Sale? Bien, bueno, si no han identificado los recursos, bueno, estas son algunas capturas de pantalla de los recursos ya descargados o abiertos. Y pues bueno, el primero es que es un argumento, premisas y conclusiones, afirmación y opinión. Bueno, ¿qué es un argumento? ¿Sale? Vamos con esta parte. Nosotros podemos identificarla o hacer una analogía con una construcción. Eh, en el sentido propio de que un argumento es, primero, es un conjunto de enunciados, ¿sale? Que guardan una relación entre sí, ¿sale? Cuando nosotros veamos esta estructura, un argumento tiene ese sentido, ¿sale? Hay algo que se intenta sustentar o poner ahí, ¿sale? Piensen, por ejemplo, vamos a un ejemplo en concreto. Si yo lo veo, por ejemplo, desde el ámbito de un enunciado normal, ajá, supongamos, yo digo lo siguiente, espero no causar revuelo. eh, eh, Equipo perdón, puedo decir, el mejor equipo de fútbol en México es el América, o es el Club Deportivo América, ¿no? No espero que estén de acuerdo conmigo, pero es un ejemplo. Ese es un enunciado, ¿sale? Ese es un enunciado. Ajá. Eh, ¿Cómo le hacemos con un enunciado o una proposición? En este contexto son lo mismo, enunciado o proposición. ¿Cómo le hacemos para convertirlo en un argumento? ¿Sale? Esto, si estamos hablando de una construcción, pues es lo que vemos. Ahí está dado, ¿no? Sí está puesto. Pero, ¿qué sostiene o qué sostendría para que yo pudiera, que si alguien me preguntara, ¿en qué te basas para decir que el América es el mejor equipo de fútbol mexicano? Pues yo puedo decir que, según, ajá, por ejemplo, según la Federación Mexicana de Fútbol, el equipo es el que ha tenido mayor número de torneos ganados a lo largo de la historia. ¿Sale? Y si ustedes se fijan, acabo de realizar otro enunciado que dice, la Federación Mexicana de Fútbol dice o sostiene que el América es el que ha tenido un mayor número de torneos ganados a lo largo de la historia. ¿Sale? Esos podemos encontrar los enunciados por separado, ¿sale? Por un lado, puedo yo encontrar simplemente el enunciado, el equipo de fútbol de México es el América. Eso es un enunciado, no es un argumento. Pero para que sea un argumento, debe de haber otro enunciado u otra proposición que lo soporte, ¿sí? ¿Qué soporta a este enunciado? El hecho de que una institución, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, comenta o sostiene que es el equipo que ha tenido mayor número de torneos ganados a lo largo de la historia. ¿Sale? Ahí hay un argumento. Si quieren, no es muy bueno, pero hay un argumento. ¿Sale? Tenemos dos elementos. Lo que se sostiene, ¿sale? Y la base o el sustento de por qué lo sostengo.
¿Sí se entiende? Entonces, aquí lo que importa es cómo relaciono o qué pongo de enunciado, proposición, de sustento. Por separado no son argumento, pero si yo pongo otra proposición que sustenta a la otra, entonces al sustentarla, ¿sale? Al sustentarla, al ponerlo debajo, ¿sale? Entonces ya estoy con los dos generando un argumento, ¿sale? Y en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo el argumento, pero sabemos que un argumento va a tener dos cosas. Un argumento es igual a qué? A al menos una premisa, ¿sale? Y una conclusión, ¿sale? La relación que debe de haber entre ellos precisamente es que la premisa sostiene a la conclusión, ¿sale? ¿Sí? Y la conclusión es lo que se deriva o lo que se sostiene. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, por eso aquí en esta imagen, si ustedes se fijan, está, si vemos como una construcción, la casa, ajá, la construcción sería la conclusión y lo que hace que se levante o que se mantenga en pie sería la premisa, ¿sale? Son las bases, son los fundamentos, ¿sale? Si yo no doy fundamentos, no hay argumento, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno, ustedes van a tener que establecer argumentos, pero también hay que identificarlos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que poner atención en ese aspecto. ¿Sale? Bien, a ver, entonces, de acuerdo al ejemplo que acabamos de dar, ajá, del siguiente enunciado, ¿sí? De los siguientes enunciados, ¿cuál es la premisa? Recuerden que para responder pueden hacer uso del chat o bien abrir su micrófono. ¿Cuál es el enunciado, ajá, que funciona como premisa? Dice Steve, mírense. La pregunta, ¿qué significa premisa o cuál era la pregunta? Ujú. En el enunciado que les acabo, en esto que acabo de escribir aquí, ¿cuál es la Ujú. premisa? Es lo que dice de la Federación Mexicana, sostiene que es el Muy bien. equipo que ha tenido mayor número de Muy torneos bien, ganados. perfecto. Entonces, según, en este caso, según la base o el sustento, esto es igual a la premisa. ¿Sale? Vamos a ponerla de qué color les gusta. Vamos a ponerle un, un verde. ¿Sale? Y lo que se sostiene es la conclusión. ¿Sale? O lo que se deriva de las premisas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. A ver, por ejemplo, díganme una cosa que sostengan ustedes o algo que le sostendrían a alguien. Podemos ir armándolo. Ajá. Díganme un enunciado o una proposición. Una proposición es una afirmación o negación respecto de algo. Por ejemplo, aquí yo les he afirmado que el mejor equipo de fútbol de México es el América. ¿Sí? ¿Sale? ¿Cuál dirían ustedes? ¿Cuál dirías tú, Steve? Puedes hacer uso del chat si quieres. Puedes abrir tu micro, como gustes, cualquiera de las dos. Adelante, Lice. Mm, ahorita se me viene a la mente sobre lo que a partir del 2023
se estarán dando 12 días de descanso a los trabajadores. Ujú, ujú. Bien, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ese es un enunciado. ¿En qué te basas para decir eso? En que el gobierno dio el comunicado a través de redes sociales y a través de la televisión. Ujú, muy bien. De los medios, ajá, que después de haber pasado por las cámaras, eh, muy bien, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahorita vamos con el de Steve. Bueno, ¿cómo te gusta más? ¿Demian o Steve? O los dos, Demian y Steve. Este, en el tuyo, Lisette, entonces, cuál sería qué? ¿Cuál es la premisa y cuál es la conclusión? La premisa es sobre que el gobierno federal dio el comunicado. Ujú. Y en este caso, este sería ay, perdón, Ah, era con verde, ¿no? Verde la conclusión y este era con azul. Muy bien, ¿sale? Bueno, esto es importante, ¿sale? Porque no siempre vamos a encontrar primero la conclusión y posteriormente las premisas. Los temas que ustedes van a ver, ahorita, bueno, pasamos con el enunciado de Steve. Las relaciones las pueden encontrar, primero una o primero otra. Lo importante es la relación. Uno tiene que sostener al otro, si no, no hay argumento, ¿sale? De hecho, podrían encontrarlo de la siguiente manera, ¿sale? Lo podrías encontrar, el gobierno federal dio comunicado a través de, etcétera, y aquí hay algo muy importante. Por tanto, que sería un indicador de conclusión, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo con rojo. Por tanto, ¿sale? A partir del 2023 se darán 12 días de descanso a los trabajadores, ¿sale? Si se fijan, sigue siendo un argumento. ¿Por qué? Porque hay algo que sostiene que el enunciado de que a partir de 2023 se darán 12 días de descanso a los trabajadores, ¿sale? ¿Estamos bien? A ver, Steve, ¿en qué te basas para decir que el equipo de Pumas es uno de los equipos con más afición de la Liga de Fútbol? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Ajá, ¿en qué te basas para decir que el equipo de Pumas es uno de los equipos con más afición en la Liga de Fútbol? ¿Cuál es tu sustento? Se realizaron estadísticas de ventas de ventas de boletos
Ahí se me fue. Sí, se realizaron estadísticas de ventas de boletos de los partidos de toda la liga de fútbol. Muy bien, ahí está, ¿sale? Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, el equipo de Pumas es uno de los equipos con más afición de la Liga de Fútbol, es un enunciado. Ujú. Pero si yo, o sea, por ejemplo, si le dices a alguien, pero ¿por qué dices eso? Ah, aquí ya Steve dio la razón. Según las estadísticas de ventas de boletos de toda la liga, el equipo de Pumas fue el que más vendió, fue el que más boletos vendió. Ajá. Y bien, ¿cuál sería entonces la premisa y cuál sería la conclusión, Steve? Que el equipo de Pumas tuvo más boletos vendidos. Ajá, pero ¿cuál es la premisa? Ya tienes el argumento. Ahora, ¿cuál es la premisa y cuál es la conclusión? Ah, que el equipo de Pumas fue uno de los que más afición tiene. ¿Esa qué es? La premisa. Ah, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Cuál sería en esta estructura de set, cuál sería la premisa y cuál sería la conclusión? Set, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que dijiste, esto es lo que está sosteniendo, ¿sale? Lo que está sosteniendo. ¿Qué sostienes tú? O que si en el caso de que fueras tú el que lo sostuvieras, ¿qué estarías sosteniendo? ¿Sale? Que el equipo de Pumas es uno de los equipos con más afición. Eso es la conclusión, porque es lo que estás sosteniendo, en el sentido de lo que veíamos acá ¿cómo se llama? De la imagen, ajá, sería esto que está aquí arriba, ¿sale? Sobre el piso, ¿sí? Sería la conclusión, ¿sí? Lo que se sostiene. ¿Y en qué te basas para sostenerlo? ¿En qué te basas para sostener que el equipo de Pumas es uno de los equipos con más afición? En que Ah, las que estadísticas... según las estadísticas tuvo más ventas. ¿Y eso qué sería? La premisa. Muy Sí. bien, ahí estás. Esa sí sería la premisa. Muy bien. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, pues bueno, esta estructura es muy importante. Hay tipos de argumentos, pero siempre un argumento va a tener estos dos elementos. Lo que se sostiene y en qué se basa para sostenerlo. ¿Sale? Entonces, no se les olvide y no lo pierdan de vista. Ajá. Que en este contexto, o sobre este contexto, ¿sale? Debemos precisamente ver siempre y preguntar siempre qué es lo que se está sosteniendo. ¿Sale? Bien. Bueno, continuamos. Entonces, pues bueno, esto va a ser crucial a lo largo de nuestro módulo, ¿sale? Y pues bueno, las premisas, pues bueno, son el fundamento, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar o regularmente dónde vamos a encontrar las premisas? En las pruebas que nos ofrecen estudios, ajá, investigaciones, opiniones, ¿sí? De especialistas,
de personas que han estudiado, que conocen mucho del tema, ¿sale? Por eso las autoridades pues, vamos a verlas como fuentes confiables de información, ¿sale? Porque confiamos en ellas, porque han dedicado su vida o su profesión a el fundamento de ese conocimiento, ¿sale? Y entonces las conclusiones es lo que se obtiene de esos estudios o bien lo que se sostiene con base en esos estudios, ¿sale? Entonces, la conclusión puede entenderse de dos maneras, como lo que escurre, ajá, como lo que escurre de haber ya tenido precisamente esa base, ajá, este, y en ese sentido, pues, si lo imaginamos como una tacita de café, ajá, o de té o de lo que ustedes quieran, si a veces se les llegan a un tope y se empieza a escurrir, ajá, porque se deriva de ahí, esos escurrimientos serían las conclusiones, ¿sale? Porque ya están sustentados, ya está llena la taza, ¿sale? Ujú. Entonces, en ese aspecto, pues hay que ver la relación, ¿sale? ¿Sí? Bueno, entonces, si vemos nosotros en lo que refiere precisamente a los argumentos, una de las características del argumento es su solidez, ¿sale? De tal manera que vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras o de precisamente de conclusión, eh, perdón, de argumentos, porque depende mucho del material con que hagamos nuestros argumentos, ¿sí? En el caso de lo que acabamos de hacer el ejercicio, ustedes se darán cuenta de que pues podemos encontrar pues la opinión de un experto, la opinión de una institución que realizó una encuesta minuciosa para poder identificar cuál era el equipo con una mejor o una mayor afición, ¿sale? Pudimos haber ido precisamente a un estudio sociológico, a un estudio estadístico y sociológico, a un estudio mercadológico, mercadotécnico. Entonces, en ese sentido, pues precisamente de dónde obtengamos la información va a ser la calidad de nuestra construcción. Por eso la imagen de los cerditos con su casa. O podemos tener un argumento, ¿sí? Estableciendo su relación y su fundamento, pero su fundamento puede ser débil. ¿Por qué? Pues porque nos basamos en lo que escuchamos a alguien que dijo en el camión. Es que yo escuché el otro día en el camión que una persona dijo que el América es el mejor equipo de fútbol. Si yo digo eso, pues bueno, estoy construyendo un argumento, pero ¿qué pasa con mi argumento? Es muy débil, ¿se fijan? O sea, no tendría que yo dar las credenciales que probablemente, pues la persona que estaba ahí es un estudioso del fútbol, es una persona que ha estudiado el fútbol y en ese sentido, él es no solamente es un aficionado, sino que ha llevado la contabilidad de estadísticas, de torneos, de goleo, de todos los parámetros a través de los cuales se puede medir el éxito y la calidad de un equipo en una liguilla, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo puedo confiar en lo que dice esa persona, pero simplemente si digo es que lo escuché en el camión, pues mi argumento es débil, ¿sale? Y en ese aspecto, pues bueno, yo puedo también precisamente ir fortaleciendo mi argumento en la medida de la calidad de la información, ¿sale? En la medida en que yo encuentre una información mucho mejor y más favorable al respecto. ¿Sí se entiende? A ver, entonces la pregunta es, ¿qué hace que un argumento sea sólido o fuerte? ¿Qué dirían? Que venga de una fuente confiable o de alguna institución. Institución o un especialista, ¿sale? ¿Sí? Alguien que yo pueda confiar que esa información es sólida, dura, o sea, que no fue venida de una ocurrencia o de simplemente porque lo cree, ¿no? Sino que hay datos que permiten entender que esa información es sólida o fuerte, ¿sale? Bueno, en el caso de nuestros ejercicios que vamos a ir viendo también a lo largo del módulo, ya desde esta semana, es importante que ustedes vayan identificando lo que son precisamente premisas y conclusiones. Y hay palabras que precisamente nos ayudan a eso, a identificar enunciados o proposiciones que te dicen, ojo, ojo, esto de aquí funciona como una premisa. Ojo, esto funciona como una conclusión. Entonces, en ese sentido, ¿sale? En lo que acabamos de ver, si ustedes se fijan, esto lo van a encontrar en el recurso que se llama así, premisas y conclusiones.
Yo les recomiendo, si es posible, que lo impriman ese documento, porque ese documento les va a servir para identificar, o sea, cuando alguien está diciendo un argumento, porque una persona que está construyendo un argumento te dice, te va a poner una palabra que dice, esto que viene a continuación es una premisa, ¿sale? Y esto que viene a continuación es una conclusión. ¿Cómo voy a saber qué me está diciendo eso? Porque hay palabras que establecen eso, ¿sale? Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando yo le puse por lo tanto, ¿sale? Por lo tanto, eso indicaba que eso es una conclusión. Pero si yo le pongo, por ejemplo, antes del dato, antes del sustento, voy a encontrar palabras que dicen a causa de, a pesar de, a propósito, como es indicado por, debido a, dado que, etcétera. Estas palabras, si ustedes se fijan, son palabras que indican el soporte, indican precisamente que fundamentan, ¿sale? Y las conclusiones, lo que se deriva, lo que se sigue, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, esos son como las pistas, pero yo se las recomiendo que para que se vayan familiarizando con ellas, puedan ustedes precisamente irlas identificando, las tengan impresas, ¿sale? Es algo que les ayudaría o que lo tengan en el archivo ahí de acceso inmediato para que al momento que ustedes van a ir haciendo las lecturas puedan ir identificando, mira, aquí hay una palabra, entonces aquí debe de haber un argumento, ¿no? Precisamente porque en ese contexto se está estableciendo algo, una base o lo que se deriva de ello. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No, ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, la clave, cuando nosotros damos lectura a un texto y nos dicen identifica los argumentos, la clave es, uno, buscar estas palabras, ¿sale? Dos, conforme vamos leyendo, tenemos que irnos preguntando qué sostiene el autor, qué quiere sostener, ¿sale? Cuando yo pregunto qué está sosteniendo o qué afirma, estoy preguntando por la conclusión. Cuando pregunto en qué se basa, estoy preguntando por la premisa. Y si encuentro la respuesta a ambas, eureka, he encontrado un argumento, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Precisamente, no solamente ya realizar una lectura, sino las lecturas se van a realizar con la finalidad de encontrar argumentos, ¿sale? Y en ese sentido, ya no solamente te van a pedir que los identifiques, sino que tú mismo en la actividad los estructures, ¿sale? Los estructures de tal manera que puedas identificar el autor establece estas premisas. Estos son los sustentos, que le permiten establecer esa conclusión, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, de una opinión, lo que vamos a identificar es estas palabras. A mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que, ¿sale? Entonces, estas palabras me indican que aquí hay una opinión o una postura. Ojo, no basta con que diga eso, tiene que decir en qué se basa para decir qué opina eso, ¿sale? Entonces, lo mismo, en ese sentido, hay que ir cuestionando, bueno, tú opinas, por ejemplo, si alguien me dijera, es que tú opinas que el América es el mejor equipo de México, pero ¿en qué te basas para decir eso? Entonces, a pesar de yo opinar eso, debo de establecer cuáles son las bases que me permiten decir eso, ¿sale? ¿Sí se entiende? Bien. En la primera actividad, ustedes van a descargar, bueno, ustedes si ya exploraron por ahí este texto, se van a dar cuenta de que les va a aparecer este formato descargable, ¿sale? Y en ese sentido, les va a ir pidiendo que respondan ciertas cosas después de haber realizado la lectura de este texto. Este texto que se llama Máscaras Mexicanas. Es un extracto de un libro, ¿no? Que es un conjunto de ensayos que se llama El laberinto de la soledad. No se preocupen, pero si quieren tener más información o quieren leer el libro completo, así se llama, El laberinto de la soledad. Pues es un capítulo o un extracto del texto, ¿sale?
Yo les recomiendo ir haciendo esto que hicimos ahorita, ¿sale? Ir leyendo e ir precisamente identificando cómo precisamente el autor, va construyendo lo que quiere sostener. ¿Mm? Entonces, pues bueno, no solamente se trata ya de leer, ¿sí? Sino dentro de la lectura aplicar estos dos elementos que les acabo de decir. Identificar cuáles son los indicadores, o sea, si hace uso de algún indicador de premisa o si hace uso de algún indicador de conclusión, ¿sale? Eso nos puede dar la pista de que aquí hay un argumento. Dos, preguntarnos qué sostiene, ¿sale? Y en qué se basa para decir lo que sostiene, ¿sale? Entonces, cuando respondamos esas dos preguntas, podemos encontrar un argumento, ¿sí? Un argumento, acuérdense, siempre debe tener dos elementos, premisa y conclusión. No puede haber un argumento que tenga pura conclusión. No puede haber un argumento si tiene solo premisa, ¿sale? Debe de haber una relación, de premisa y conclusión. De tal manera que una cosa sea lo que se derive o se sostenga, esa es la conclusión, y en los fundamentos o la base va a ser la premisa, ¿sale? Acuérdense que se termina ahorita, se va a cortar, pero por favor se reintegran a los mismos datos